programa. Realmente saladitas lo que estamos pagando, porque es ahora, es en febrero, ¿verdad? Son las tarifas de febrero, Virginia. Claro, la boleta te va a llegar el mes que viene, pero está corriendo ahora el aumento de precio y el más complejo es el aumento del gas, lo contábamos ayer. Tenemos la tarifa de luz por un lado que aumenta 3,6%, ya es por encima de la inflación, pero la de gas, el precio del gas se dispara un 17%. Acá tenemos la de luz, la que acabamos de comentar, y acá está la del 17%, 16,86, que bueno, que es un salto muy fuerte que prometen por única vez, porque acá empezamos a entrar en conceptos de aplanar la tarifa, etcétera, que es todo bastante relativo. Si querés lo explicamos. Ahora lo vamos a explicar, pero les queremos mostrar otras placas. Por ejemplo, cuánto van a aumentar los colectivos, que siempre están retrasados. La intención del gobierno es actualizar los números, eso es lo que ellos quieren. Los colectivos el 4,5 si haces el promedio. Hay otros que dicen que en el AMBA es el 4,8 y en la provincia de Buenos Aires, como se está viendo, el 4,5, depende. Pero casi el 5% aumentan los colectivos. Siempre arriba de la inflación, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? El transporte siempre es de todos los servicios actualizados, de todos los precios relativos, el más retrasado. Sí. Y es el que más va a tardar en recomponer y vamos a estar durante mucho tiempo con subas por encima de Esto va la a seguir. inflación. El subte también aumenta un 4,7, o sea, transporte va a seguir aumentando todos los meses, no es solamente ahora. Las prepagas aumentan un 2,8, nunca dejan de aumentar las prepagas y siempre están aumentando por encima de la inflación, algo bastante curioso. Y cable y telefonía 3,5. A ver, bien lo dijo Virginia y lo vamos a presentar. Caputo habló de este aumento de tarifas y dio una explicación. Vamos a ver, primero si lo entendemos, a ver qué es lo que nos quiere decir cuando habla de tarifas aplanadas y de estos aumentos tan altos en febrero. Mirá. ¿Proyectan que vayan a aumentar las tarifas este año? Las tarifas van a aumentar. Primero hemos aplanado la tarifa, sí, para que no haya tanta volatilidad entre verano e invierno, porque pensá que en invierno sube el precio del gas y además sube el consumo. Entonces, lo primero lo que hemos hecho es aplanarla. Segundo, los N2 y N3 siguen todos con un subsidio importante. Ingresos bajos, ingresos medios y bajos siguen con un subsidio importante. Los grandes contribuyentes ahora pagan full price. La idea ahora es que la recomposición, como ya hubo bastante recomposición, sea un poquitito mayor que la inflación en cada mes. Full price, dice Caputo, que bueno, a ver si me lo puedes explicar, porque tarifa plana sería que no aumenta nunca más. Pero si sube el dólar, tiene que aumentar. Claro, tarifa plana es que se mantiene constante durante todo el año, pero esa tarifa plana puede subir. Entonces, sí, es no. muy enrevesado, Porque, pero lo vamos a explicar. Claro, porque la gente cree que tarifa plana es te aumenta ahora, es muy salado y no te aumenta más. No. Pero no es así. No es lo que va a pasar. A ver. Lo que va a pasar es que el precio estamos hablando del gas, que es el más conflictivo, lo que va a pasar es que el precio del gas no va a tener picos. Es decir, cuando el precio del gas sube en invierno y además vos pagás mucho más porque consumís a un precio mucho más alto. Entonces es una bomba neutrónica la boleta de gas del invierno, las boletas de gas del invierno. Lo que va a pasar ahora es que ese precio del gas va a estar aplanado. Ahora, lo que va a estar aplanado es el precio. Tu consumo igual va a aumentar, con lo cual tú vas a pagar más a un precio más bajo porque ahora estás pagando más caro de lo que deberías pagar. Aplanado, Claudio, es una especie de descripción de algo que nos transmite a nosotros. No aumenta más, pero no es verdad, ¿entendés? Sí, lo que pasa es que es cierto lo que dice Virginia. Evitar que cuando hay más demanda y que por eso sube el gas, entonces también te juegue las dos cosas. Claro. Ahora, lo cierto es que si el gas sube porque sube el precio del petróleo en el mundo y el precio del gas, y vas a subir. Y acá un poco también lo que está pasando es eso, porque lo que estamos viendo es que por la volatilidad que hoy tiene el mundo, está, por ejemplo, subiendo el petróleo. Sí. Y esto va a tener impacto también en la inflación en el próximo mes, sobre todo, ¿no? Y esto me parece que es parte de lo que también está mirando el gobierno. Es decir, bueno, este mes, que parece que todo daba que
iba a ser más baja la inflación que la que había sido la de diciembre, después iba a tener un repunte importante y sobre todo por el tema tarifas que acaba de aumentar en febrero. Este es el punto. Entonces se iba a hacer un combo interesante justo además cuando marzo tenés que afrontar una cantidad de gastos enorme toda la familia. Y este es lo que el gobierno trató de salir de ese lugar donde generás ese impacto en la opinión pública. A ver, pero claro, pero la opinión pública, Lucas Romero está con nosotros a ver si nos ayuda a analizar esto. La opinión pública está diciendo desde hace rato, Lucas, que no le alcanza la plata, que no entiende cuándo viene la mejora, más allá de la comunicación del gobierno. Esto es una realidad, digamos. En algún momento esto puede jugar en contra, ¿no? Sí, y está ocurriendo algo que marida muy bien con el otro tema polémico de estas horas, que es esto lo que ha pasado en relación a la metodología del IPC del INDEC, es que estábamos viendo en la percepción pública de que la gente veía que la inflación aumentaba mucho más de lo que el INDEC informaba, por lo menos a la luz de lo que su bolsillo siente. La percepción pública estaba desenfocada de lo que el INDEC decía. Y esto tiene que ver con que el acomodamiento de precios relativos está mostrando que hay determinados bienes y servicios que aumentan mucho más que el nivel general, que son muy importantes para el gasto del hogar, gastos de transporte, gastos de alquiler, gastos de servicios, fundamentalmente tarifas. Y eso estaba generando una percepción pública de que la inflación en realidad era más de lo que el INDEC decía. Bueno, detrás de toda esta polémica en relación al IPC también estaba esto, que es un problema para el gobierno, porque el gobierno está queriendo atender esa demanda de bajar la inflación. Ahora, esa brecha en la percepción con la realidad del bolsillo, ¿es mensurable? Lo digo porque durante 2024 lo que hubiera dado, lo que da con las tarifas bien medidas, eran casi 20 puntos de diferencia, era mucho. Ahora, el año pasado, este año se supone que hay diferencia, pero no tanto. ¿Es medible esa brecha de percepción del índice y lo que a mí me pasa? A ver, es una medición sobre una percepción. Claro. El último dato, hoy lo recordaba, el año pasado, en junio hicimos, la venimos haciendo, ¿no? Desde que comenzó este ciclo, pero el último dato lo tenemos de junio. ¿Usted cree que los precios aumentan más o en línea con lo que el INDEC informa? El 71% nos dijo que creen que aumentan mucho más de lo que el INDEC informa. Mucho. Y de vuelta, yo creo que esto tiene que ver con el impacto de ese acomodamiento de precios relativos sobre la composición del gasto de los hogares y de los bolsillos de los individuos. Entonces, como la persona siente que le alcanza menos de lo que le alcanzaba antes el ingreso, bueno, dice, no, entonces hay más inflación de lo que el INDEC me informa. El famoso ingreso disponible. Exactamente. ¿Por qué? Porque destina mucho más de sus ingresos para cubrir gastos de transporte, gastos de alquiler, gastos de servicio, gastos de tarifa. Más allá de lo que nosotros digamos, la percepción es más fuerte que las explicaciones. Eso es lo que yo siento. O sea, se sigue sosteniendo esta idea, o seguimos vivenciando esta idea de que no reflejan los números lo que pasa. Eso sigue sucediendo, digamos, pasan los meses y sigue sucediendo. La nueva medición del IPC, que no se va a llevar adelante ahora, alguito corregía algunas cuestiones que se medían y que ya no eran tan importantes y otras que sí tienen relevancia hoy, que son consumos que suben, que van subiendo los precios. Hay algo digamos, de razón en la gente que siente que no están, más allá de que se hayan las tarifas sincerado, de que no se está midiendo lo que realmente se gasta. Sí. Incluso pasa lo mismo con el índice de pobreza, ¿no? Ahí también hay una controversia en relación a cómo es la percepción pública respecto de cómo bajó la pobreza y cuánto se informa que bajó la pobreza. Yo creo que por todo esto, la decisión de ayer, además de ser mala y preocupante, es torpe. ¿Cuál es la decisión a la que te referís? ¿La salida de Marco Labaña? La de no cumplir un compromiso que el gobierno había asumido público, que era el comienzo de la implementación de una nueva metodología para medir el índice de precios, el índice de precios general de la economía, el IPC. Perdón, déjame una aclaración. Era la publicación, porque está hecho. No es que el gobierno no lo tiene, no es que el INDEC no lo hizo, no es que no se sabe cuánto daba la inflación en enero con el nuevo índice. Pero por eso digo, no se publica. Torpe por el timing, porque lo hace a 8 días de conocerse ese nuevo dato, torpe por la forma en que se resuelve, torpe por los argumentos que usa el gobierno para explicar por qué no va
aplicar una nueva metodología que obedecía estrictamente a criterios. Lo vamos a escuchar. Porque lo hace después que renuncia a Lavagna, porque este es el otro elemento. O sea, redobla la torpeza, no solo toma una decisión que le agrega confusión y que además instala una duda respecto a un organismo que había logrado confiabilidad, sino que además lo anuncia cuando le estalla la renuncia inesperada de Marco Lavagna. Este es el agravante. A ver, hay un momento que habla Caputo, a ver si lo podemos tener, que lo habíamos justamente separado, donde habla de esta cuestión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con Lavagna? ¿Por qué en estos momentos no quiere implementar el IPC? Que es lo que yo el año pasado estuve con Lavagna en un evento y le pregunté, y me dijo, sí, lo vamos a hacer a principios de 2026, hace meses. Es un hecho, está, como dijo Virginia, están hechos los números, está todo organizado. ¿Por qué decidieron que no, y como dice Claudio, después de la renuncia de Marco Lavagna? A ver. Anunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco tenía como fecha implementarlo ahora. Y con el presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación ya estaba totalmente consolidado. Cambiarlo en el momento en el que estás haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga, porque ya no tenemos déficit fiscal, no tenemos déficit cuasi fiscal, por lo tanto no hay emisión. Es decir, que inevitablemente la inflación argentina va a converger con la inflación internacional, más o menos rápido, dependiendo de la velocidad a la que aumente la demanda de dinero. Pero, ¿qué es lo que pensamos? Que, obviamente, cuando eso pase, ¿qué van a decir del otro lado? No, que la inflación en realidad cayó, no por el trabajo que hicimos, sino porque cambiamos el índice. Entonces, la visión nuestra es, no hay necesidad de cambiar el índice ahora. Yo no lo entendí. ¿Alguno lo entendió? Una ensalada bastante grande quiso decir que si la inflación daba menos, los iban a acusar de haber toqueteado el índice. Okay. El propio Caputo, en otro tramo de esta charla, dijo que en enero, en un post hoy en Twitter, dijo que en enero, con la nueva metodología, la inflación dio 1/10 menos. Sí. Y es probable que uno hubiera dicho, cambiaste el índice y te da menos, es medio rari. El problema no es enero. El problema es lo que pasa febrero, marzo, y ahí es donde al gobierno por ahí le asustaba la nueva composición del índice, que tomaba mucho más servicios y que eso va a hacer que, como el propio Caputo dice, como no está terminada la corrección de precios relativos, va a dar más alto. Va a dar más alto. Esa es la cuestión. Lucas Romero publicó en Twitter que algo básico. Yo hablo todo el tiempo de que se pondera la telefonía fija, que casi no es utilizada. Pero hay algo interesante que agrega Lucas, que son los celulares que teníamos en el momento. A ver si encuentran está en X, el primer posteo de que me mandaron de Lucas, que es muy interesante, porque ¿qué celulares teníamos cuando se hizo la medición que está siguiendo? Digo, lo que necesitamos todos es confiabilidad. Y la confiabilidad tiene que ver con que el INDEC lo que nos muestre sea, a ver si sacamos el graph para ver bien cuáles eran los Nokia que usábamos en ese momento. O sea, es otra época, es otro tiempo. Ya no se trata de desconfiar o confiar. La confianza nos lo va a dar que esté representado lo que gastamos. Las estadísticas oficiales son un bien público y son muy importantes para muchas cosas. Para el ejercicio de la contabilidad social, la forma en que la sociedad tenemos de juzgar lo que está pasando, tienen que ser fiables y confiables, fidedignas, pero además deben estar guiadas por criterios metodológicos y técnicos, no por criterios políticos. Yo creo que el error que comete Caputo ayer, como dice Claudio, de decir lo que dijo incluso después de la renuncia de Lavagna, incluso involucrando al presidente, porque lo involucra al presidente en la decisión, es la de clarificar que se utilizó un criterio político para imponer una decisión sobre las estadísticas oficiales. Nosotros tenemos en Argentina una ley del Sistema Estadístico Nacional muy vieja. El 17622 es una ley de la década del 60. Sí. Ya los últimos dos titulares del INDEC, tanto Marco Lavagna como Jorge Todesca, venían impulsando y promoviendo que tengamos una ley más actual, más moderna, que le dé normativamente autonomía técnica al Instituto de Estadística, porque es lo que ocurre en todas partes del mundo. Hay que entender, el índice de inflación impacta en salarios mínimos,
en jubilaciones. Las jubilaciones se determinan por el índice de inflación. Hay instrumentos financieros que están afectados por la evolución del índice de inflación. O sea, Sí, claro, ese es un problema. no es un datito simplemente para que la gente vea o no vea lo que Y ocurre. sin ir más lejos, las paritarias. Exactamente, exactamente. O sea que de esto mejor abrirlo, mostrarlo. Y perdón, porque efectivamente lo que dicen los economistas, los que entienden mucho del tema, dicen, no iba a haber mucha divergencia. El problema es la sospecha que se crea. El problema ¿Cuál es la el costo sospecha que se crea? Digamos, en nosotros, como dice Tartaglione. Bueno, que ¿Esto en qué me cambia a mí? La renuncia de Labaña dábamos ayer en vivo y decía, bueno, a ver, ¿en qué me cambia? ¿Por qué es tan importante esta renuncia y esto que no va a suceder en relación al IPC? ¿En qué me cambia? ¿Qué es lo que va a cambiar? No, es que esto, digamos, primero que mancha la reputación al Instituto de Estadística, pero además, digamos, pone un manto de sospecha sobre la cifra, porque ahora la gente que va a opinar sobre la cifra que se comunique la semana que viene. Tranquilamente la gente podría pensar, uy, la inflación iba a dar muy por arriba y comunican esto porque me quieren decir que está bajando, y encima en un contexto donde la opinión pública no percibe que la inflación baje como informa el INDEC, me parece que es un costo elevado para lo que el gobierno pretendía buscar con esto, ¿no? Hay cuestiones económicas y hay cuestiones políticas que están más o menos alejados de la gente. Este afer puntual, la salida de Labaña, ¿va a pegar en la gente porque roza la inflación o no está llegando tanto, no está permeando? No, de hecho yo creo que el costo reputacional es más, no en el ámbito público general, sino en, digamos, agentes económicos que empiezan a mirar... ¿Qué serían? Este Empresarios, gobierno. Bueno, inversores. inversores. Hay instrumentos financieros que Sí, se los rigen. bonos SER. Los bonos que están ajustados por SER. Es decir, el inversor, ¿qué puede pensar cuando ve que el gobierno manipula políticamente el organismo que informa las estadísticas oficiales y no con criterios técnicos o metodológicos como debería ocurrir? Es decir, hay un costo reputacional y después está el costo desde la percepción pública de en qué medida la gente puede ahora confiar en los datos que se le informan. Pero a ver, respecto a la manipula, evolución vos de la llamás a inflación. que no pone en marcha el IPC como estaba Manipula anunciado. es que, digamos, impone criterios políticos para un organismo que debe estar guiado por criterios técnicos. Correcto. Esto está dicho en la ley, no está expresamente cuidado, digamos, protegido por la ley actual, insisto, porque es muy vieja. Debería estar en una ley más moderna, protegido el derecho de que el instituto se guíe por criterios metodológicos, porque debe ser así. Porque las estadísticas deben estar conducidas por criterios metodológicos y no políticos. Era realmente muy, muy sorprendente fue ayer la renuncia de Marco Labaña, como dice Claudio, no aguantó. No, porque lo que él tenía era un compromiso que venía, por otro lado, decidiendo y haciendo y habiendo comprometido a su equipo para llevar a esto, porque había asumido ese compromiso que tiene una cuestión para él también reputacional, había trabajado para esto y esto lo llevó a que decir, bueno, no tiene sentido. Hace un año que ya estaba listo, porque además ese es el otro punto. Este indicador, con las reformas que se habían hecho, estaba listo hace un año. Se habían hecho los ajustes, porque durante un tiempo hubo que hacer algunos ajustes, y esto llevó a este lugar. Por lo tanto, la decisión, que es estrictamente política, que no es técnica, que tiene que ver con, como dijo el propio Caputo, bueno, mientras se estabiliza el índice de precio y lo que va a generar el impacto en la... Bueno, lo cierto es que el gobierno se ha comprometido a cumplir en un plazo determinado con que íbamos a ofrecer esa herramienta que, como se dijo acá, impacta sobre muchas tomas de decisiones y sobre los ingresos de mucha gente. Y este es el punto central. Porque a lo que dice Lucas es, bueno, yo no sé si va a llegar, pero si vos venías con que estás percibiendo en las encuestas que la gente dice, che, a mí no me alcanza el sueldo más allá de lo que dice el INDEC, que es la inflación, esto lo que hace es ahondar en ese malestar, en esa sospecha, en ese estado de duda que se genera porque vos decidiste, además a destiempo y de manera inoportuna, comunicar esta decisión. Bueno, a ver, información urgente ahora.